Vamos a hablar hoy de los falsos maestros, de hecho ese es el tema que nos interesa, y les pido, ¿no?, que si conocen algún caso de algún falso maestro, de algún mitómano que se está haciendo llamar maestro y no es maestro, lo pueden escribir aquí en la sala de chat y lo podemos comentar. Y antes de iniciar, aprovechando, ¿no?, esperar para que se agreguen más personas a ver este video. ¿Cómo están los amigos de Florida? Sabemos que hay muchas personas que siguen esta página, gnósticos, de hecho, estudiantes de hace mucho tiempo, o hasta misioneros de hace mucho tiempo de la Gnosis. ¿Cómo están después de esta tremenda tormenta, ¿no?, que azotó ahí todo eso? Categoría 4, según nos informaban las noticias. Categoría 4, una tormenta, eso es terrible. En lo personal solo he vivido uno de categoría 2, me parece, y no nos tocó estar en el ojo, pero fue espantoso. Ahora quiero imaginar lo que es una tormenta de categoría 4. De hecho, si hay alguien de por allá, de Florida, que quiera conectarse un momento, platicar aquí su experiencia y si estás bien, qué pasó, todo eso, porque también en Acapulco, también, que no se me olvide, y ahí también tenemos muchas personas, ya sea aquí en la página de la Nueva Era de Acuario o en los grupos, también siguen toda esta difusión de la Gnosis. ¿Cómo están? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿No? Ya van varias veces que Acapulco es golpeado por esos huracanes que vienen precisamente del Océano Pacífico, de un océano de donde casi nunca, o más bien era muy raro ver que se desatara un huracán, o pues sí, un huracán en este caso. ¿Cómo están, sobre todo emocionalmente, cómo lo están procesando? Tanto en Acapulco como en Florida, ¿no? Es muy importante saber todo eso porque nosotros nos encargamos de difundir la enseñanza gnóstica y es preocupante saber, ¿no?, que hay personas precisamente sufriendo en estos momentos, en esos lugares. De hecho, estaba viendo unas fotos que pasaron ahí en Facebook de lo que lo que es el recuento ya de un huracán, cuando ya pasó todo, ¿no? Montones y montones de basura. Afortunadamente, no hay muchos muertos, afortunadamente, pero las pérdidas económicas y de estructuras son enormes, son catastróficas, porque realmente es un aspecto catastrófico de la naturaleza. Entender el por qué los elementales del agua, del aire, de la tierra y todo, y los dioses elementales, quienes gobiernan a esta vida elemental, hacen eso, es importante, porque si no, siempre vamos a estar llenos de resentimientos, de incomprensión. Es importante comprender. Nos dices, Juan Rodríguez, que en Acapulco Guerrero también está difícil la inundación. Todavía sigue, de hecho, ¿verdad? Todavía sigue la inundación. No se ha querido retirar ese fenómeno, Jan, y sigue golpeando y entrando en tierra una y otra vez. ¿Por qué? Realmente tenemos que decir, amigos, que la tierra está presentando síntomas de un gran cambio que ya está pasando, que obviamente se irá agravando cada vez más. Ya sabemos lo difícil que es la vida de una persona cuando tiene que salir de su casa, dejarlo todo, salvando su vida, y cuando regresa ya no hay nada, todo se acabó. Todo se lo llevó el agua, el aire y el viento y todo esto. Eso es a lo que nos estamos refiriendo. Y aún hay personas que todavía dicen, no, del gran cambio, de la catástrofe no va a pasar. Pero es que acaso no estamos viendo los síntomas que está presentando la Tierra, cambios como nunca se habían visto. Entonces es importante poner atención. Dice Rebeca que tu cuñada viajó allá, dice que está difícil la situación, sobre todo víveres y gasolina, es obvio. No hay víveres, porque ¿cómo? Si no pueden entrar las camionetas a suplir y no hay gasolina por la misma razón, obviamente hay necesidad en esos lugares después de la catástrofe. El problema no es nada más cuando el huracán va, ¿no? Porque vemos en las noticias y ya decimos, bueno, ya se calmó, ya pasó el huracán, quedó una tormenta tropical o quedó en nada. Pero las secuelas de todo eso es terrible. Y es que las ciudades, por muy preparadas que estén, nunca van a estar preparadas para
una catástrofe de esta magnitud, ¿no? Entonces, por eso les decía, viendo toda esta situación, todas estas cosas, es importante que nosotros tratemos de comprender el cómo y el por qué funcionan esas fuerzas. Y uno puede estudiar y comprender. Uno puede estudiar y comprender lo que es la ley del karma, lo que son las consecuencias de un maltrato a la naturaleza, al planeta, lo que es el dolor humano. Uno puede aprender lo que son los dioses que dirigen a los elementales, uno puede aprender lo que son los elementales en sí, una gran cantidad de cosas que uno puede aprender en base a este tipo de fenómenos. Por eso les digo, ¿no? La gnosis, estamos pues obviamente a la expectativa de todo eso, pero pues no lo sabemos todo ni tampoco tenemos ese alcance así para poder auxiliar a las personas. Así que todas las instituciones y grupos y el mismo gobierno que ayudan en esos casos de catástrofes, pues muchas gracias. La verdad, no tenemos palabras para agradecerlo. En lo personal también hemos estado en un momento así y obviamente que sí hay organizaciones que ayudan mucho a ver que la gente tenga comida y todo lo demás. Entonces, nuestros saludos a los compañeros de Florida, de Sur Carolina, me parece también en los Estados Unidos llegó, y en Acapulco, y ojalá que se recuperen pronto. No dejen sus prácticas, sobre todo si ya las conocen, práctica de observación, de estado de alerta, la no identificación. Y en este momento, si estás bien, es el momento para practicar la caridad y ayudar a otros en todo momento. Y acá nos dice Jesús Herrera, y acá en Chihuahua estamos en una sequía severa. Las presas casi vacías, se teme que el próximo año no habrá ciclo agrícola. Eso es terrible, ¿no? No hay agua para regar las siembras en el centro sur del estado de Chihuahua. Eso es igual de espantoso porque ya sabemos que ustedes con sus sembradíos y todo eso, sus cosechas, pues alimentan a todo, tal vez a Chihuahua y a otros estados y a todo el país. Entonces, si ven cómo estamos todos conectados, no podemos decir, no, pero eso pasó allá, a mí no me afecta. No, eso pasó en China, a mí no me afecta. Toda la Tierra está conectada, los continentes están conectados, el sistema de vida está conectado. El Wi-Fi nos conecta, el sistema inalámbrico, más también existe el sistema emocional. Así también la Tierra recibe todos los ataques de ira, de violencia que nosotros tenemos, la Tierra también los recibe. Es una vibración negativa. Entonces, en su momento, los repele, los lanza, los saca hacia afuera. Pero bueno, lo que necesitan ahora los compañeros de esos lugares son palabras de aliento. Pues adelante, obsérvense, analicen las situaciones, cálmense, pidan ayuda tanto en lo físico como en lo interno. Y obviamente que todo, ya sabemos que todo pasa también. Mucha fe y adelante. Vamos entonces, sí, ya veo varias personas aquí conectadas. Vamos a platicar del tema que nos interesa. Claro que sí, nos toca orar por ellos. Sigan ustedes comentando, con mucho gusto, y ya en un ratito iremos a leer sus comentarios. Pero vamos a empezar diciendo que el tema de hoy, ¿no? Lo que son los falsos maestros. Vamos a hablar un poco de eso. Pero no debemos pasar por alto que en la médula y en el semen existen infinitas posibilidades para el ser humano, hombre y mujer. Y estas posibilidades desarrolladas pueden transformarnos en hombres legítimos, en iniciados de la Gran Logia Blanca, y pueden llevarnos al nivel de maestro de la humanidad. Eso es irrebatible e irrefutable. De que es posible, es posible. De que se puede lograr, se puede lograr. Obviamente, el hombre o el animal intelectual tiene que trabajar muchísimo para llegar a esos niveles, porque si no puede caer en equivocaciones espantosas sobre sí mismo y cometer el error de propagar, difundir esas equivocaciones como verdades absolutas, y luego tenemos esos casos de los falsos maestros.
Y de eso es de lo que vamos a hablar, porque como quiera que hay una gran cultura, ¿no? A nivel Facebook, YouTube, etcétera, donde se difunden videos, personas de todos los grupos saliendo a compartir en videos en vivo, publicaciones, videos cortos, reels, etcétera. Pues es importante que cada uno de nosotros sepamos definir qué es un maestro y qué es un falso maestro, o quién es un iniciado. Varios niveles de ser de la humanidad que necesitamos comprender. Primero hay que empezar por decir que en este trabajo que hablamos, que está obviamente su base en la médula y en el semen, pues se tiene que sujetar a varios tipos de transformaciones. La persona tiene que transformarse. El humanoide intelectivo no es hombre, pero presume de serlo. Supone equivocadamente que lo es y por mera ignorancia trata de usurpar un puesto que no le corresponde. Se cree el rey de la creación cuando ni siquiera es rey de sí mismo, y lo vemos en esos fenómenos que mencionábamos, ¿verdad? Entonces, es muy fácil que alguno de nosotros obtenga este tipo de información que yo empecé dando hace unos minutos, donde digamos que sí es posible convertirse en un iniciado, en un hombre verdadero, en un maestro de la humanidad. Y todos, con leer algunos libros, o no todos, algunos van a pensar que ya lograron ese nivel. O sea, es muy fácil con ese tipo de información usurpar un puesto que no nos corresponde. O sea, decir que somos maestros cuando no lo somos, entonces nos convertimos en un ¿qué? En un falso maestro. El reto más grande es conocernos a nosotros mismos y dominarnos a nosotros mismos y transformarnos. No creernos nada. El que se cree grande, el que se cree que vale mucho, etcétera, pues está autoengañado, no es real. Nos dice el maestro Samael Aun Weor, dice, la inmortalidad es algo muy serio. Empero hay que lograrla mediante el Sahaja Maituna. Eso es magia sexual. ¿Y qué se necesita para lograr la inmortalidad, no? Primero, se tiene que crear un cuerpo causal, primero un cuerpo astral, porque tenemos un cuerpo físico, pero no tenemos un cuerpo astral. Tenemos un cuerpo físico con su parte etérica o tetradimensional, que es el fundamento de todos los funcionalismos orgánicos de la vida. Lo que no se ve, que sucede en nosotros, el tipo de calor que tenemos, cómo se digieren las cosas, cómo se utilizan, cómo se elimina lo que no se utiliza, etcétera. Todo eso pues se lleva a cabo en la parte tetradimensional, en lo que no vemos. Son estados del calor, de la energía, del magnetismo y eso. Ese es el cuerpo etérico y tiene 4 éteres. Lo tenemos, cada cuerpo físico viene dotado con uno de ellos, pero lo que no tenemos es un cuerpo astral, no tenemos un cuerpo mental, ni tampoco un cuerpo causal. Hay que crearlos. Y quien se fabrica un cuerpo astral, nos dice el maestro, de hecho y por derecho propio se hace inmortal, pero nada más en el mundo de 24 leyes, es decir, en el mundo astral. Quien se da el lujo de crearse un cuerpo mental, ostensiblemente alcanza la inmortalidad en el mundo de las 12 leyes. Y quien se forja un cuerpo causal, indubitablemente logra la ansiada inmortalidad en el mundo de las 6 leyes. Solo fabricando esos redichos vehículos solares, que son solares, podemos encarnar eso que se llama alma humana. Ese es el Trimurti o la Trimurti indostánica. Atman Buddhi Manas. Atman. Hay que encarnar a Atman, a nuestro ser, pero para eso primero hay que construir, fabricar los cuerpos solares. ¿Okay? Mucho se ha hablado sobre el famoso Tosoma Eliakon, que es el cuerpo de oro del hombre solar. Se trata del traje de bodas que se menciona en la Biblia, y que si no lo tienes, vas vestido en harapos, sucio, a las bodas del Cordero,
será expulsado y arrojado al Seol, donde solo se escucha el llanto y el rugir de dientes. Obviamente, esta vestidura mencionada estaría compuesta por los cuerpos suprasensibles, por esas extraordinarias cristalizaciones del hidrógeno sexual Si-12. En modo alguno es posible penetrar en el Sanctum Regnum, Regnum Dei, Magnus Regnum, sin el traje de bodas. Con el sano propósito de iluminar esto que acabamos de decir, veamos el diálogo que se dio en la parábola de Jesús, cuando hablaba más bien en parábolas que decía, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo de bodas a su hijo, etcétera, etcétera, y luego mandó llamar a las salidas de los caminos a los que hallaran. ¿Okay? Entonces mandaron llamar a mucha gente que asistiera a las bodas del hijo. Y bueno, después el rey entró a ver a los que habían llegado después de la invitación y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey a los que le servían les dijo, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Así será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, si son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, esto quiere decir que son realmente muy pocos los que lleguen a lograr ese estado o ese nivel de maestro verdadero de la humanidad. Voy a compartirles algunos nombres tal vez de maestros que pues sí han hecho una gran obra por la humanidad. Y ahorita leo sus comentarios, me parece que son interesantes, que sí son legítimos maestros, que sí han sacrificado su vida, su sangre, su carne y todo, no nada más una vida, por múltiples Mahambantaras en pro de la humanidad. Ellos sí son verdaderos maestros. Jesús de Nazaret, Siddhartha Gautama, Buda, Litelantes, nombre muy actual, Paracelso, ya sabemos que es el gran maestro de la medicina, el gran maestro Moria, maestro del rayo de la fuerza, Dante, que escribió la Divina Comedia y el infierno y los cielos, ¿no? La obra maravillosa que nos indica que para subir primero hay que bajar, que para ser uno un verdadero gnóstico tiene que tragar tierra, esto es lograr la inmortalidad, que nos indica que tenemos que templarnos en nuestra conciencia, en nuestra voluntad para poder entrar a esas regiones y salir triunfantes como él. El gran maestro Dante Alighieri. Todos vemos como él habla del perro tricípite, por ejemplo. Ese es el instinto, la fuerza sexual en cada ser humano. En cierta ocasión un compañero de estudios nos comentaba que él tuvo una experiencia, que un día se concentró en Dante. Y obviamente al concentrarte en alguien, tú pues obviamente abres el espacio atómico y conectas con ese alguien. Este compañero dice que vio venir al Dante gigantesco, como un maestro gigantesco, montado en el perro tricípite, dominándolo totalmente. Y aún más, el perro era de oro completamente dócil. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso, no? Que nosotros sí podemos transformarnos, pero hacer ese trabajo grandioso, pues no es tan fácil. El gran maestro chino Men Chang también, cuyo evangelio budista todavía resuena en nuestras mentes y nuestras conciencias, que nos enseña la facultad, por ejemplo, de la disciplina, de saber esperar la iluminación, de trabajar día con día por años y años incansablemente, sin creerse uno grande, sin creerse un gran maestro, simplemente siendo sencillo, viviendo la vida. Cuando nos dice, cuando comas, come. Si vas a caminar, camina. Pero no estés haciendo una cosa y pensando otra. Entonces, en esas palabras, el gran maestro Men Shan nos enseña la simplicidad del trabajo, la paciencia que hay que tener, la humildad que hay que tener. Nicolas Flamel, por ejemplo, ¿no? Gran alquimista que destaca ahora en
películas y libros modernos donde le sacan jugo económico a la situación, ¿no? Y muchos otros maestros que han logrado realmente establecerse en los mundos superiores como un ser de conciencia despierta, que no engañó, que no lucró, que no se hizo poderoso, no dominó al mundo, no castigó, simplemente fue un maestro, enseñó las claves del despertar. Entonces, un verdadero maestro, de hecho, es aquel que enseña a la humanidad los pormenores de la liberación, de la iluminación, de cómo dejar de sufrir. Hagamos recuerdo por ahora de lo que son las 4 nobles verdades del budismo. Si alguien las sabe, le invito a que las plasme ahí y las veremos, porque realmente en una de ellas nos indica que el dolor es real, existe, pero es posible dejar de sufrir. Mas ¿cómo lo vamos a hacer? Ya con eso, dejar de sufrir, muchas personas te venden fórmulas, te venden oraciones, te invitan a sus sinagogas o templos, etcétera, con la promesa de que vas a dejar de sufrir. Pero antes de que eso pase, tienes que dar grandes donaciones. Hemos tenido casos cercanos de personas que donan miles de dólares realmente, ¿no? No es simbólico eso, sí, dólares reales a esas instituciones y al final, pues no dejan de sufrir, terminan defraudados, porque la cuestión del sufrimiento no es cuestión de dinero o de cuánto des, es cuestión de que trabajes esos agregados psicológicos que generan el sufrimiento en ti. Entonces, un verdadero maestro es aquel que enseña a la humanidad a dejar de sufrir, a crear dentro de sí los cuerpos que ya mencioné de oro, y le enseña también que sobre todo debe sacrificarse por los demás y enseñarle a sacrificarse cómo hacer el sacrificio. El maestro Samael Aun-Weor en una de sus obras nos dice, como siempre, ¿no? El sexo es piedra de tropiezo y roca de escándalo que hace caer. El sexo es la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. No debemos olvidar jamás las palabras de Pedro, el maestro del Maituna. Sí, el mismo Pedro que fundó la iglesia gnóstica, que ahora dicen que fundó la iglesia católica, pero habría que revisar documentos y nadie tiene tiempo de eso. Pero en realidad, antes de que la iglesia católica existiera, pues existía la iglesia gnóstica, que fue la que fundó Pedro, que es el mismo sexo, es el fundamento, es la piedra, ¿no? La piedra angular de toda construcción. Él nos previene contra los falsos maestros y falsos profetas, que introducen encubiertamente y con tintes sublimes e inefables muchas herejías destructivas, mucho tantrismo negro y prácticas perniciosas. En cierta ocasión escuché a una persona mencionar, y tenía muchos seguidores y sus videos eran vistos mucho, que enseñaba que con un sistema de respiración el Kundalini podía despertar en cuestión de minutos en una persona, en cualquier persona. Y decía, lo puedes sentir en un pie, lo puedes sentir en la mano, etcétera, donde tú lo quieras sentir, le decía. Tú lo vas a sentir y ese es el Kundalini y ya serás un iniciado. Hay muchas cuestiones falsas por ahí, ¿no? Y curiosamente ese tipo de personas no saben la práctica de la alquimia, no saben lo que es la transmutación del ens seminis en el ens virtutis, no saben la ciencia del fuego. Y recordemos que en la cruz del Calvario el gran maestro Jesús nos enseñó ahí, ¿no? El fuego, la fórmula, o más bien el fundamento o la facultad del fuego con el mantra INRI, Ignis Natura Renovatur Integra. Hay que trabajar con el fuego. Así que busquemos, porque no todo el que dice ser maestro es maestro. El ser maestro es algo muy serio. Lo que te va a costar o le va a costar a aquel hasta su misma vida. Entonces, si ya arriesgaste tu vida, ¿cómo podrías estar dando a la gente lo que tanto te costó? No es posible. Lo que sí hay, de eso quería hablarles un poco, muchos Hannas Musens.
muchos Hannas Musens. Algunos de ustedes conectados esta noche le interesaría saber qué es un Hannas Musens o un Hannas Musen y por qué decimos que hay muchos y por qué si es grave todo eso. Sería interesante, ¿no? Estudiar eso un poco, porque el maestro Samael Aun Weor, cuando él desencarnó en el año 77, finales del 77, y dice que le llovían cartas de países centroamericanos, suramericanos, todos los días, donde le pedían iniciaciones, le pedían dinero, poderes, pero no le pedían claves para despertar. Es más, lo tengo aquí, lo voy a leer porque está en uno de sus audios, del venerable maestro Samael Aun Weor, y nos tomamos el trabajo de pues escribirlo aquí, ¿no? Dice: a los hermanos venezolanos, suramericanos, tengo que decirles lo siguiente. Por allá en esos países del sur, los hermanos gnósticos se preocupan mucho por las iniciaciones, los grados, los poderes, pero no se preocupan en realidad de verdad por negarse a sí mismos. Negarse a sí mismo. ¿Ustedes saben lo que es negarse a sí mismo? Sino para explicarlo. Y el gran maestro, recordemos que dijo, refiriéndonos al gran maestro Jesús de Nazaret, Yeshua ben Pandira, que es el ser inefable, poderoso, más perfecto que ha pisado este planeta, afligido y doloroso. Y él dijo, ¿no? El que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y eso es lo que no estamos haciendo. O sea, queremos resultados, queremos grados, queremos iniciaciones, queremos que se nos cure un órgano enfermo, queremos que nos vaya bien en la economía, queremos, pero no pensamos ni por un momento en negarnos a nosotros mismos. Si no nos negamos a nosotros mismos, es imposible la transformación, es una mentira, porque la misma por ejemplo, el experimento de la transformación. Si tú quieres luz, sacrifica la electricidad, sacrifica dinero para pagarla, ¿verdad? Si tú quieres vida en tu cuerpo, sacrifica los alimentos, sacrifica los medios para tener esos alimentos, consúmelos, si no, no vas a tener salud, vitalidad en tu cuerpo. Así es esto también, si nosotros no sabemos, y no lo sabemos porque la mayoría de la humanidad no lo sabe, si no sabemos negarnos a nosotros mismos, mucho menos tendremos fuerza o energía o ganas de seguir al gran maestro, aunque digamos que somos sus seguidores, porque seguir no significa ir tras él caminando los pasos que él caminó, porque el maestro Jesús ya se fue de este mundo físico, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso que dijo el gran maestro Jesús? El que quiera seguirme, tome su cruz. ¿Qué significa eso? Niéguese a sí mismo y sígame. Okay. Dice, el que quiera seguirme está bien, sígame. ¿Quiénes son mis verdaderos discípulos? Decía él, ¿no? Le preguntaban. Dice, bueno, ¿quién es tu verdadero seguidor? Aquel que quiera seguirme, tome su cruz. Niéguese a sí mismo y sígame. Así que el mismo maestro decía, hagan lo que yo hice, porque él tomó su cruz. Entonces nos invita a nosotros también a tomar la cruz, negarnos a sí mismos y seguirle en el camino. Es decir, pues reproducir o duplicar la obra que él hizo. Más decía el maestro Samael Aun Weor, ya pasando del maestro Jesús al maestro Samael, decía, no se preocupan en los países de Sudamérica por la disolución del ego. Y continúa diciendo, esto me ha tenido bastante preocupado, dice, porque me temo que vamos a tener una gran cosecha de Hannas Musens en Sudamérica, con doble centro de gravedad. Porque aquellos que se dedican exclusivamente a la transmutación sexual y logran algún tipo de desarrollo y hasta logran crear sus cuerpos internos, pero no eliminan los agregados psíquicos de su interior, tienen doble centro de gravedad. Como Andramelech, si tú lo invocas, se puede presentar como un ángel, como un dios, la parte blanca, pero también se podría presentar la parte negra, como un demonio, Andramelech. Y eso es lo peligroso. Entonces,
hace el bien cuando se presenta como mago blanco, pero hace también el mal cuando se presenta en el mago negro. Entonces, todo el mundo confundido. Por eso es que decimos, no debe haber confusión. Aquel que dice ser maestro es un deshonesto, ¿ok? Porque tú no eres maestro. Ninguna persona es maestro. El maestro es el ser, nuestro Dios interior, nuestro Padre. Mientras no tengamos encarnado al Padre, tenemos yoes dentro. No podemos decir soy maestro y firmar ahí como maestro. Eso no es correcto. Eso no es decente. Pero antes de entrar en eso, ¿qué quiere decir etimológicamente la palabra Hanasmussen? Hasta los hijos del maestro se hicieron Hanasmussen, dice Jesús Romero. Ese es el problema, o sea, tal vez tú digas eso y todos y cualquier persona puede decir cosas porque estamos en pleno derecho, pero ¿quién realmente sabe quién es y quién no es Hanasmussen? O sea, esto es algo de reflexión. En lo que yo les estoy comentando, me estoy observando y digo, ¿esto aplicará también a mí? Porque en el momento que yo digo y selecciono a todos y señalo a todos y yo me excluyo de la foto, ya estoy mal. Porque todos estamos en el mismo barco, somos parte del mismo problema, de la misma humanidad. Todos tenemos que trabajar sobre nosotros mismos. Si yo digo fulano de tales y yo no seré también o estaré peor, porque hay diferentes grados de Hanasmussen. En algún grado u otro, tal vez nosotros somos Hanasmussen, sin ir muy lejos, ¿no? Una persona, y tal vez esté hablando en un lenguaje ya de personas avanzadas en estos estudios, pero una persona que lucha por eliminar el ego, transmuta sus energías, ¿no? Medita, y los fines de semana se va y se llena de drogas, alcohol, rock and roll y todo lo demás, pues entonces tiene doble centro de gravedad. Ciertos días de la semana va para un lado, ciertos días de la semana va para otro lado. Nos vamos entendiendo, entonces está el doble centro de gravedad. Realmente la humanidad tenemos muchísimo que trabajar para poder salir de esa dualidad. ¿Nos vamos entendiendo? Entonces, seguir las palabras del gran maestro. Seguirnos a nosotros mismos. Hay 4 tipos de Hanasmussen. Primero, las personas del mundo exterior, que como no conocen el esoterismo, y ojalá esto lo apunten, porque esto no lo explican tan seguido en estos medios, los que no conocen el esoterismo ni les interesa, mas también son Hanasmussen. Y es lo que les decía, ¿no? Cualquier persona tiene una vida religiosa, va a la sinagoga, al templo, como se le llame, 1 o 2 días a la semana y todos los demás días hace otro tipo de obras, entre ellas criminales y todo lo demás. Entonces, tiene doble centro de gravedad. Al desencarnar, estas personas son Hanasmussens, pero no han trabajado con la transmutación. O sea, ni conocieron la clave de la alquimia, ni con los 3 factores, no se han sacrificado por la humanidad. Entonces, esta parte involutiva se desintegra más rápido, pero la segunda categoría o el segundo tipo de Hanasmussen es aquel que ya formó un cuerpo astral y no murió en sí mismo. ¿De dónde pueden surgir los Hanasmussen de segunda categoría? Todos los que tenemos este conocimiento y que sabemos que tenemos que transmutar la energía sexual, podemos caer en ese nivel. Claro que sí, es sumamente peligroso. Por eso les decía, es muy, muy delicado decir uno soy maestro. Porque dentro de uno hay entidades diabólicas que están diciendo soy maestro. La parte de Hanasmussen está diciendo soy maestro cuando no lo eres. ¿Quién podría decir de esos maestros que mencionan hoy en diversas páginas y grupos en Facebook, cuyos nombres no menciono, pero ustedes los conocen, podrían asegurar ellos que ya han eliminado el 100% de los agregados psicológicos? Yo creo que no podrían. Serían mentirosos si así lo dijeran. Y si no han eliminado todos los agregados psicológicos que tienen, ¿por qué habríamos de hacerles caso? Teniendo nosotros la enseñanza de seres perfectos que sí eliminaron el 100% de los agregados psicológicos. Si vemos, entonces, la parte de Hanasmussen, la parte buena, porque el Hanasmussen es bueno también, engaña a mucha gente. Y
le saca dinero, los reúne. A veces no buscan dinero, sino fama, que los levantes. Y por eso se dicen que son maestros. Pero en realidad no, mientras tengas los yoes, pues no te puedes dar el lujo de llamarte maestro. Porque es una pregunta o una cuestión muy grave. La tercera categoría del Hanasmussen es aquel que fabricó sus cuerpos solares y no murió en sí mismo, o sea, fabricó el astral, mental y causal. Es mucho más lento el descenso, el tiempo que tiene que pasar en los mundos infiernos para desintegrarse, porque hay que decirlo, los Hanasmussen solamente tienen un destino, los inframundos, la involución. Aunque hayan logrado una parte buena, un avance blanco, podríamos decir, también con todo eso pueden involucionar. ¿Qué les recomendamos? Bueno, antes de pasar a eso, a la recomendación, vienen los de la cuarta categoría o cuarto nivel de Hanasmussen. Son los tronos caídos. Esto es cuando ya un maestro logra, ¿no?, una jerarquía, tira la piedra al agua, se titula de trono caído, porque desaparece de su trono. O sea, su trono que ya había conquistado, porque el trono es un nivel también, al tirar su piedra al agua en día sábado, pues entonces se titula como trono caído, porque ya no tiene el derecho de sentarse en el trono en los mundos superiores. Entonces el trono está vacío, es un trono caído. Entonces viene a transformarse la doble personalidad del ángel y del demonio definitivamente. Esa es la cuarta categoría. Entonces, hay diferentes niveles y categorías. Decir o dar nombres es muy arriesgado y sería indecente también porque todos tenemos mucho de maldad, tenemos mucho de Hanasmussen. No sé si algunos de ustedes tal vez ingresaron a este video en vivo para que yo les diera nombres, ¿no? A lo mejor deseaban, díganme la verdad, ¿no? Deseaban que yo dijera, fulano y fulano y fulano no son maestros. No podemos decir eso. En realidad, cada uno de nosotros lo debe investigar. ¿Dónde se investiga eso? Pues, ahí, haciendo el trabajo, creando el cuerpo astral para poder entrar en el mundo astral con tu cuerpo astral. Todos dicen salir en astral. Todo el mundo sale en astral. Pero sales de tu cuerpo físico al astral, al mundo inferior. El astral tiene parte superior y parte inferior. En la parte superior van los maestros, los ángeles. En la parte inferior van los yoes, nuestras propias proyecciones. Los mismos muertos cuando desencarnan van ahí, al limbo. Entonces ese no es el ejercicio de astral que nos puede ayudar en estos casos. Para estudiar esto y saber quién es realmente Hanasmussen y quién no, y en quién debemos confiar como maestro y en quién no, tiene que haber mucha reflexión, pasar muchísimos trabajos para poder ver la verdad. ¿Se puede hacer el ejercicio? Bueno, y decíamos, ¿no? Podemos recomendarles lo que el maestro Samael recomienda también, leer el libro y practicar el libro de Psicología Revolucionaria de la Gnosis. Es completamente gratis en nuestra página lanuevaeradeacuario.org. Más también les recomendamos, bueno, ya no para dejar de ser Hanasmussen, sino para nosotros mismos investigar quién es quién. Necesitamos ayunar. 3 días de ayuno intenso, agua, runas, práctica de meditación, vocalización, etcétera. Y eso te va a ir llevando poco a poco, abriendo tu espacio psicológico hasta que alcances a ver un poco de luz y obviamente pidiendo iluminación del tercer logos, el Espíritu Santo, puedes lograr a ver exactamente quién es maestro y quién no es maestro. Leonardo da Vinci, un gran artista, no sabemos si logró el nivel de maestro perfecto, si eliminó el yo completamente, pero obviamente con su arte él expresó su divinidad, ¿no? Pues tenía una parte negativa también, ahí está, es lo que estamos hablando, o sea, cualquiera de nosotros podría tener ese nivel, ¿no? Hacer grandes obras y hacer también obras destructivas por otro lado. Dar nombres, en este caso, pues hay muchos, pero más bien queremos llamar a la reflexión, reflexionemos, ¿no? Y que nos interese el trabajo sobre nosotros mismos es lo mejor.
y que aprendamos a trabajar sobre nosotros mismos, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo de verdad. Decimos, ok, tengo que cambiar, muy bien. Para cambiar, ¿qué tengo que hacer? Trabajar en ti mismo, cincelar la piedra. Tú mismo tienes que autocrearte, porque el Hijo del Hombre es el Hijo del Hombre, de sus propias obras. Entonces uno mismo tiene que hacer el trabajo. Pero ¿qué trabajo? ¿De dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para eso estamos nosotros en la Gnosis, para compartirles todo ese conocimiento del cómo, del know-how. Ok, voy a ver sus comentarios, a ver qué tal. Saludos a todos. Ya habíamos mencionado de la inundación, ¿verdad? Luz Cardona dice, es cierto que para saber la verdad hay que ir al astral, pero hay que ir conscientes, porque en el astral hay muchísimo. No crean que todos dicen, vamos al astral, pero no todo en el astral es luz. También en el astral hay tinieblas, entonces hay que ir conscientes. Ya les dije qué se puede hacer. Trabajar mucho, un ayuno de 3 días, invocaciones, encierros completos, o retiros espirituales en tu casa o con un grupo gnóstico donde puedas tú entrar en esos espacios. También se hacen cadenas esotéricas. Entonces ahí tú puedes ir viendo poco a poco. Hay que empezar a manejar fuerzas esotéricas. Exacto, el libro de Psicología Revolucionaria del gran maestro de misterios mayores, Samael Aun Weor. Lo pueden buscar, comprar en sus librerías, en Amazon también está, o descargarlo gratuitamente en PDF aquí en nuestra página. Saludos hasta El Salvador, cómo no. Dices Jesús Herrera Romero, tienes razón, pero hay que aclarar para no seguir esas escuelas. Sí, no debemos seguir ninguna escuela, de hecho. Debemos estudiar las obras del maestro Samael Aun Weor y las obras o la obra, el Pistis Sofía, que son las palabras del gran maestro Jesús de Nazaret, Yeshua ben Pandirá. Fuera de ahí, para los tiempos en que estamos y que necesitamos una transformación radical y exacta, personalmente no les recomiendo otras obras que no vengan del maestro Samael Aun Weor y del gran maestro Yeshua ben Pandirá. Y pues la única obra que tenemos actual o digamos esotérica completa es el Pistis Sofía. También lo pueden descargar en nuestra página. Dice Rebeca Robles. ¿Robles es? Sí, ¿verdad? Hablan los egos cuando dicen que son maestros. Y hay muchos, efectivamente, hay muchos. Bueno, si ustedes quieren poner los nombres ahí, pónganlos. Está bien, pero yo no puedo, por estos medios, no señalar a nadie. Más bien sí hacer énfasis en eso, de que necesitamos investigar. Necesitamos los métodos exactos que nos permitan ver, cuando tú estés frente a alguien, saber exactamente si esa persona es un maestro o es un falso maestro. O sin ir tan lejos, tú estar ante esa persona que te habla de gnosis y saber si realmente es un iniciado de la Gran Logia Blanca, si realmente es un misionero gnóstico verdadero o es un impostor, porque también los hay. Hay muchos que dicen ser misioneros y abren sus páginas, engañan a la gente, sacan dinero y todo, organizan eventos muy costosos donde te llevan y después viene la decepción. Antes de nosotros escuchar a alguien o confiar en el programa o los pasos que nos esté compartiendo para despertar, hay que preguntarle si es misionero gnóstico o si es instructor gnóstico o si es simplemente simpatizante o un bloguista o un influencer o lo que sea. Hay que preguntar, no está de más, para así saber tú qué tanto grado de confianza puedes poner en esa persona. Ok. Dices, oh, Efren, quisiera conocer el arte de la alquimia. Por favor. Tal vez si nos haces alguna pregunta específica, ¿qué te podemos decir de la alquimia? En la imagen del tifón Baphomet, el Bafometo, tú lo has visto, es una imagen diabólica, pero si tú pones atención a los detalles vas a descubrir claves muy importantes. Sobre todo, que te habla de la transformación, con una mano hacia arriba y con otra hacia abajo, haciendo algo así como la runa Agal, más o menos. Te está hablando de
la transformación que hay que hacer, que hay que transformar esa parte negra, esa luna, en el sol, en esa parte blanca positiva. El solve et coagula. Disolver y coagular. ¿Disolver qué? Toda esa cantidad de demonios psicológicos que llevamos dentro, todos esos defectos, disolverlos. ¿Y coagular qué? Pues coagular la sustancia crística o el alma, que es lo que sí, como decíamos, va a ser la base para la encarnación de Atman, nuestro ser. Y el Atman sí es el verdadero maestro. Atman Buddhi Manas. Es la Trimurti indostánica que nosotros debemos encarnar. Entonces sí, ella se manifiesta cuando se encarna. Sandra Santiago pregunta, esa pregunta es súper interesante, súper mega interesante para mí. ¿Qué diferencia hay en un instructor y misioneros? Bravo, buena pregunta, ese sí. Mi persona, soy misionero gnóstico desde el año 2000. Y tenemos ya varios años haciendo cursos de instructores y misioneros. Además lo hacemos en nombre de una institución. Nuestra institución es la Nueva Era de Acuario, Asociación Civil, con sede en México. ¿Okay? Entonces, un misionero es alguien acreditado o endorsado, si se quiere usar ese término, por una institución debidamente organizada en pro de la enseñanza gnóstica. Entonces un misionero tiene que tener un nombramiento, tiene que tener una credencial, tiene que tener una misión y todo eso, porque es un misionero, estar haciendo una labor por la humanidad. Un instructor es alguien que trabaja bajo la dirección de un misionero. No tiene autonomía ninguna, tiene que regirse por lo que el misionero le dice. Porque el misionero, como dice el gran maestro Samael Aun Weor, es el primer frente de batalla de la gran logia blanca contra las fuerzas negras de este mundo del materialismo tan espantoso y terrible. Los misioneros tenemos una gran responsabilidad, un gran trabajo que hacer. El instructor todavía no se ha definido exactamente, pero puede dar conferencias, como decíamos, siempre que esté pues respaldado por un misionero o por una pareja de misioneros, hombre y mujer o la esposa y el esposo. Muy bien. Lous Arámbula dice, mañana el planeta Tierra tendrá 2 lunas. ¿Qué opina? Bueno, es un asteroide. Hay que tener cuidado porque ya se ha mencionado mucho sobre ese asteroide. Obviamente, energéticamente o vibracionalmente a lo mejor no es muy peligroso, no es como un eclipse ni nada, pero sí es peligroso en el sentido que está muy cerca de la Tierra. Y todos ya sabemos por la experiencia, todos los asteroides tienen algún tipo de cola o residuos que los siguen a través del espacio. Esos pequeños residuos que podrían ser hasta de metros de volumen, sí son peligrosos, porque podrían escaparse de la ruta de ese asteroide y entrar a la Tierra. Y de hecho hace unas semanas entró uno de ellos en África. Sabemos muy bien, sabemos que es un hecho que ha pasado antes y seguirá pasando y por eso es preocupante. Pero decíamos, energéticamente, vibracionalmente no hay mucho peligro, pero no es una luna, es un asteroide, según dicen los astrónomos. Ahora, ¿será Hercólubus? Con esa reflexión, con esas palabras los dejo. Muchas gracias, ya no veo más preguntas. Sí, nos invitan a que nos unamos. Sí, vamos a visitar el templo de Quetzalcóatl. Ahora que estemos en octubre, la última semana de octubre, ahí en México, en Teotihuacán, pues hay que luchar por trabajar, por acercarnos a los dioses, ¿no? Es importante tener ese tipo de trabajo sobre nosotros mismos. Buenas noches, nos vemos, paz inverencial, saludos a todos.